Yo solía ser escéptico. Permítanme compartirles una experiencia que me llevó desde el escepticismo más arraigado hasta la más profunda convicción de lo inexplicable. Esta es una historia que me dejó con los nervios de punta y me hizo replantearme todas mis creencias. Todo comenzó en un momento de necesidad. Había estado buscando trabajo durante semanas, sin éxito, cuando finalmente encontré una oportunidad que parecía ideal. Un puesto de trabajo de seguridad nocturna en una escuela preparatoria. Pero había un pequeño detalle que me habían mencionado: nadie quería ese trabajo por las historias que circulaban sobre la actividad paranormal en el lugar durante las noches. Eso no me asustó, ni siquiera lo consideré en serio. Después de todo, siempre he sido un hombre escéptico, un creyente en la lógica y la realidad tangible. Acepté el trabajo sin titubear y, como si estuviera desafiando al destino mismo, entré en la escuela preparatoria en mi primera noche de trabajo. El edificio estaba oscuro y silencioso, solo interrumpido por el suave zumbido de las luces fluorescentes. Me reí para mis adentros, sintiendo cierta superioridad ante los temores infundados de los demás. Los primeros días pasaron sin incidentes. Patrullaba los pasillos, revisaba las puertas y ventanas, y no experimentaba nada fuera de lo común. Me sentía triunfante, seguro de que mis compañeros habían dejado que su imaginación corriera desenfrenada. Pero, amigos, la realidad es terca y no tardó en demostrármelo. Fue en una noche tranquila, mientras paseaba por el pasillo principal, que sentí un cambio en el aire. Una sensación fría y opresiva me envolvió, y el sonido de mis pasos parecía resonar de manera inusual en el vacío. Entonces, lo vi. Un destello fugaz, una sombra que se movía en la oscuridad. Mis latidos se aceleraron mientras seguía la figura con la mirada. Parecía humano, pero distorsionado, como si fuera una imagen borrosa. Tragué saliva y me obligué a avanzar, esperando que mi mente me jugara una mala pasada y lo que estuviera viendo fuera un invasor común. Pero no había duda, la figura estaba ahí, moviéndose de manera errática, casi bailando a la luz tenue. De pronto, y como si mi temor alimentara aquella presencia, ésta se volvía de a poco más y más imponente y ominosa. Las luces a su alrededor comenzaron a parpadear, las puertas a nuestro alrededor comenzaron a abrir y cerrar en frenesí. En ese momento, mi escepticismo se hizo añicos. Lo que sea que estuviera viendo no podía ser explicado con la lógica que tanto valoraba. Sentí un escalofrío recorriendo mi columna vertebral que me paralizó por un tiempo, mientras observaba impotente la figura fantasmal. No sabía qué hacer, cómo reaccionar ante algo que desafiaba todas mis creencias. Desesperado, comencé a murmurar palabras de protección, comencé a rezar, tratando de ahuyentar lo que sea que me acechaba en la oscuridad. Era tal mi temor que fui orillado a hacer aquello a lo que me había negado gran parte de mi vida. Pero la figura no pareció inmutarse, continuó su danza macabra como si mis rezos fueran una burla. El terror se apoderó de mí, una sensación de impotencia y vulnerabilidad que nunca había experimentado antes. Finalmente, cuando no pude soportarlo más, decidí retirarme, salí del edificio. Terminé mi turno cuidando desde afuera, sintiendo una mezcla de alivio y derrota. Mi escepticismo había sido derrotado por lo inexplicable, y me encontré con preguntas sin respuesta que me atormentarían durante mucho tiempo. Al día siguiente renuncié, le relaté lo ocurrido a mis superiores, y con una actitud comprensiva asintieron, me dijeron que no había problema, que sabían que era una situación difícil de asimilar. No podía negar lo que sucedía ahí, puesto que cada vigilante que ha llegado se ha ido de la misma forma, incluso durando menos. Lo peor es que no saben qué hacer, cómo deshacerse de aquella cosa que acecha en las noches el edificio. Me agradecieron,
Me pagaron los días que laboré y ese fue el fin de aquel asunto. Así que ahí lo tienen, mi experiencia en esa escuela preparatoria que me hizo pasar de ser un escéptico convencido, a un creyente en lo desconocido. Una experiencia que me recordó que la realidad es mucho más compleja de lo que podemos comprender y que hay fenómenos que desafían nuestras explicaciones racionales.